Bienvenidos un día más al canal. Hace unas semanas se hizo muy viral en YouTube un vídeo que se titula The Selfish Ledger. Es un vídeo que ha filtrado la revista súper conocida de tecnología Diverge y que al parecer es una filtración de una subempresa de Google, o bueno, del conglomerado que ahora se llama Alphabet, que es la empresa Google X, o X a secas, que la llaman ahora mismo, ¿no? Os hago un pequeño spoiler, este vídeo va sobre cómo controlar a la humanidad en función de unas cuantas cosas, y como comprenderéis, se ha hecho viral porque, dado que la empresa que lo maneja todo esto es Google, pues parece algo preocupante, ¿no? Lo que yo quiero intentar con este vídeo es simplificar bastante lo que dice el vídeo en sí. Os dejo por aquí el enlace al vídeo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Pero la verdad es que es un vídeo bastante espeso, ¿no? Entonces mi idea es explicaros más o menos qué es lo que dice el vídeo, ampliar las consecuencias que obviamente no dice el vídeo y, bueno, explicaros un poco la parte inquietante que a mí me ha parecido toda la explicación que dan en esta presentación. Lo primero que vamos a hacer es ponernos en contexto, ¿no? Vamos a ver de dónde ha salido esta empresa, Google X, que tiene que ver con Google y demás, ¿no? Porque no creo que sea adecuado pensar que este vídeo que han sacado es de la Google que conocemos, ¿no? Sino que hay otra explicación que es bastante más lógica, ¿no? Lo primero que hay que entender es que Google es una empresa innovadora de por sí, ¿vale? Es decir, viven de ello, básicamente. Continuamente cambian de modelo de negocio, cambian sus servicios, cambian lo que hacen y con ello son capaces de mantenerse siempre en la parte top de todo el tema de publicidad, de servicios y demás, ¿no? Vamos a ver cómo funciona Google internamente para entender cómo se ha llegado a crear esta empresa en un momento dado que es Google X, ¿no? Pensad cuando inició Google, cuando al principio era solamente un buscador. Al principio pues estaban los Sergey Brin y Larry Page, que fueron los creadores del buscador como tal. Empezaron a funcionar y si lo habéis vivido, sabréis que el éxito que tuvo Google al principio fue bestial, fue algo impresionante. Es decir, si tú comparabas el buscador con la competencia, no tenían nada que hacer, ¿no? Directamente. Ellos, como tenían una visión bastante innovadora de lo que era todo Internet, de lo que se podía hacer y demás, llegaron a una conclusión que fue pues, bastante relevante. Y es decir, oye, lo que podemos hacer para intentar crecer como empresa, para intentar innovar, es, lo primero, contratar a la crème de la crème en lo que a ingenieros se refieran, ¿no? Y por eso crearon ese tipo de exámenes que te hacen para entrar, que no tienen nada que ver ni con tu currículum, ni tu carrera, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que te ponen una página en la que tienes que resolver cosas tipo acertijos y demás para poder entrar, ¿no? Es decir, eso es lo más importante. Lo primero, que los fichajes que hagas, la gente que trabaje para ti sea buena. Y lo segundo es dejar que se realicen. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Tú tienes 8 horas de trabajo diarios, 6 se las dedicas a Google y 2 para tus proyectos personales. Tú puedes hacer lo que te dé la gana en esas 2 horas con una condición. Y es que si en algún momento dado haces algo que consideras que mola, que está guay, que puedes llevar a algún sitio, primero se lo tienes que ofrecer a Google. Es decir, le pones un precio y le dices, oye, si lo quieres, cuesta esto. Google puede decidir comprarlo o rechazarlo, pero siempre ha tenido la oportunidad de ser los primeros. Con esto, lo que consiguen es simplemente a golpe de talonario conseguir servicios que la competencia ni siquiera se plantea. Ejemplos clarísimos de esto pues son, por ejemplo, Google Maps y Gmail. Estos dos servicios fueron inventados por, digamos, trabajadores de Google en sus ratos libres, ¿no? Evidentemente, Google ha crecido a lo bestia, se ha convertido en un monstruo, y no ahora, o sea, es decir, lleva creciendo ya los últimos 15 años, ¿no? Llega un punto en el que tú ya no puedes manejar todas estas ideas secundarias que tienen tus trabajadores, pues porque son miles o cientos de miles, ¿no? O sea, yo no sé cuántos proyectos pueden tener abiertos en paralelo, ¿no? Y se dieron cuenta que para algunos de ellos, sobre todo los más costosos, los que tenían menos que ver con toda la temática de Google, pues iban a necesitar de alguna forma separarlo y llevarlo a una empresa un poco distinta. Entonces crearon Google X en 2010. Esta empresa es una empresa, si lo leéis por internet te dirán una empresa con secretos, con secretismo. No, es una empresa que es totalmente confidencial, más que nada porque las ideas que hay en esta empresa normalmente de ellas depende el futuro de Google, y lo que hace es desarrollar cosas que normalmente nadie se plantearía, ¿no? Evidentemente, el 99% de lo que se plantean no sirve para nada y lo acaban tirando, pero sale un 1% que son servicios nuevos que plantea Google que cambian el mundo. Como digo, el libro filtrado o la presentación, como lo queráis llamar, por Diverge, está titulado The Selfish Ledger. La traducción en español es horrible, o sea, sería algo así como el libro egoísta, ¿vale? Que como veis no tiene mucho sentido, pero digamos que sí tiene sentido cuando luego lo vas explicando. Es decir, por un lado, con lo del libro se refiere a algo que os explicaré más adelante, que es el libro del conocimiento, y por otro lado, lo de egoísta viene de una teoría de la evolución que se llama el gen egoísta, ¿no? Entonces, digamos que por ahí van a ir los tiros, y esto es lo que pretendo explicaros más o menos de qué es exactamente lo que habla el vídeo. El vídeo empieza hablando de un par de conceptos que hemos tratado varias veces en el canal, ¿no? Que son el tema de la genética y de la evolución de esta genética, ¿no?
Empezamos con la genética. La de la genética lo que viene a decir es lo mismo que hemos comentado anteriormente, es decir, que cada ser vivo tiene una carga genética que lo define como tal, ¿no? Si nosotros cogemos esos seres vivos y los troceamos, nos vamos a las partes más pequeñas, es decir, a sus células, nos encontramos con que en su interior tenemos una molécula que es algo así como un pequeño ordenador que define, por un lado, cómo tiene que comportarse el individuo y por otro lado, cómo tiene que formarse y demás, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de la evolución. La evolución no es más que una especie de juego macabro que tiene el universo, el mundo, podríamos decir, en el que el premio es la vida y el castigo es la muerte, ¿no? ¿Cómo funciona este juego macabro? Pues muy sencillo. Cada individuo tiene un genoma único y peculiar, es decir, cada vez que un individuo se reproduce, el genoma que tienen sus descendientes es un poquito distinto al original, ¿no? De tal forma que si este nuevo genoma se adapta muy bien al entorno, pues lógicamente premio. Ese individuo vive, se reproduce y ese genoma se mantiene con pequeñas modificaciones. ¿Que el genoma que se ha creado no se mantiene? Castigo, la muerte. Y con ello te evitas ese genoma que sabes que no se adapta correctamente. El caso es que hay una teoría que engloba tanto a la genética como a la evolución, que es la teoría del gen egoísta. Es una teoría que para mí, desde mi punto de vista, es un poquito más macabra, si cabe, y sobre todo elimina esa idea romántica que tanto nos gusta a los humanos, de pensar que somos únicos, de que somos importantísimos y que todo gira en torno a nosotros, ¿no? Esta teoría lo que viene a decir es que si tomas un poquito de perspectiva, es decir, das un pasito atrás y no miras la genética como cada uno de los individuos, sino por especies, es decir, si tú miras, por ejemplo, a la humanidad como una sola cosa, es decir, como una sola genética, por mucho que haya pequeñas variaciones que nos definen como individuos completamente separados, si tú lo miras así y miras cómo se comporta la evolución, en realidad lo que está sucediendo es que la evolución se fija en las especies completas, es decir, no le importa en absoluto los individuos. De tal forma que la evolución no tiene ningún problema en deshacerse, por ejemplo, de la mitad de la población si encuentra que una parte del genoma ya no se adecúa correctamente al entorno, ¿no? Es decir, del mismo modo que cuando algo se adecúa bien, intenta de alguna forma multiplicarse todo lo posible para intentar mantenerse viva. ¿Problema? Pues que eso nos convierte básicamente en una especie de caparazón protector de un genoma que realmente a nosotros como tal no nos importa ni lo más mínimo, ¿no? Es decir, somos conscientes, somos independientes y la verdad es que eso es algo que, visto con perspectiva, es horrible, ¿no? Es decir, nos convierte en simples peones de una evolución que realmente a nosotros ni nos importa ni nos va a importar, pero que es capaz de acabar con nosotros pues de un plumazo, ¿no? Es decir, como os digo, es una teoría que es bastante horrible, pero que sí que tiene su cierto sentido. El siguiente eslabón en esta cadena de conceptos que os estoy explicando para intentar entender qué es lo que quiere decir el vídeo, ¿no? Es la relación que existe entre lo que es la genética y el comportamiento. Los que sepáis un poquito sabréis lo que es el fenotipo, que es eso que es tu genotipo más el ambiente, es decir, digamos que tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de actuar general está influenciado por un lado por la parte genética y por el ambiente en el que estás viviendo, ¿no? La cosa es que lo que dicen todas estas teorías es que hay una parte que inevitablemente tú no puedes cambiar ni de tu forma de ser ni de tu forma de actuar porque viene escrita en los genes, ¿no? Y yo creo que además esto es algo evidente, es decir, todos conocemos a gente que es más tranquila, gente que es más activa, más nervioso, más listo, menos listo, es decir, al final siempre hay una parte que, queramos o no, no la determinamos nosotros. Nosotros no podemos más que influenciarla, nuestro ambiente puede aplacarlo o activarlo o hacer lo que buenamente se pueda, por eso de que somos racionales, es decir, eso no hay que olvidarlo nunca, pero hay una parte que nosotros no podemos modificar, ¿no? Y digamos que cuando tú miras este comportamiento que tú no puedes cambiar, ¿no? Y lo miras desde un punto de vista estadístico, es decir, no, claro, si me centro en mí mismo, yo puedo decir, pues yo soy una persona tranquila, soy una persona relajada, soy una persona que tal, que puedo describirme de muchas formas, ¿no? Y claro, soy muy único porque lo estoy viendo a nivel de mí como una sola persona, ¿no? Cuando lo miramos a nivel estadístico, cuando lo miramos a nivel general, nos damos cuenta de que esos comportamientos están muy basados en, por ejemplo, en la zona en la que estemos, en las circunstancias y demás. Por lo tanto, hay una relación clarísima, sobre todo a nivel global, de todo el genoma de una especie, entre lo que es la genética de ese momento y el comportamiento de esa especie y ese lugar. Seguimos con ciencia, seguimos con conceptos, pero ahora sí que vamos a dar un saltito en el tiempo interesante, ¿no? Porque digamos que al final todas estas teorías de las que he estado hablando hasta ahora son teorías bastante clásicas, es decir, muchas tienen más de 100 años, no es algo nuevo ni muchísimo menos. Pero nos acercamos ya a una cosa que sí es más reciente y es el tema de la secuenciación del ADN, ¿no? Que también hablamos en el vídeo del CRISPR-Cas9 y demás, hablamos sobre ese tema en concreto, ¿no? ¿Qué es esto de la secuenciación? Pues muy sencillo, es decir, como os digo, entre las teorías anteriores sabíamos que internamente cada uno de los seres vivos del planeta
Tiene unas células, dentro de esas células tenemos un núcleo, dentro del núcleo tenemos una molécula que se llama el ADN. Yo os la describí hace un tiempo como una especie de ordenador químico en el que tenemos, por un lado, las instrucciones para fabricar un individuo y ciertas instrucciones de cómo debe comportarse para más o menos subsistir, ¿no? Que es un poco la parte de la que estamos tratando aquí. ¿Cómo se ha hecho esto de la secuenciación? Pues muy sencillo, es decir, se empezaron a coger moléculas de ADN, cuando se empezaron a saber de alguna forma desenrollarlas, podríamos decir, y empezaron a mirar a ver qué secuencia de micromoléculas, o sea, de átomos y de moléculas dentro de lo que es la molécula gorda como tal, empezamos a encontrar. Y a partir de ahí, pues empezaron a buscar patrones, repeticiones, zonas que se pudiesen relacionar, se empezaron a hacer experimentos de qué pasa si le hago esto y corto por aquí, qué pasa si corto por allá, qué le pasa a los siguientes individuos y demás. Es decir, a base al principio, evidentemente, de prueba y error, pues empezaron a encontrar que, oye, pues esto tiene pinta de ser una especie de información codificada, podríamos decir, ¿no? Lo interesante es que se dieron cuenta de que, por un lado, había información en el ADN que cuando la manipulabas también manipulabas cosas como enfermedades. Otra cosa es que no se haya conseguido hacer, digamos, en individuos, pero sí se sabe que, oye, pues este trozo del ADN responde a tal enfermedad genética que no sabíamos curar ni sabemos curar a día de hoy. O que este trozo de ADN, ostras, es lo que te hace que tengas el pelo rubio. Es decir, a base de ensayos, muchos años, mucha secuenciación en muchos ordenadores funcionando, se ha conseguido sacar esa relación. Pero lo interesante no es nada de todo esto que se ha descubierto, sino la parte que hasta ahora, digamos, se ha obviado. Lo interesante es que el resto, la parte de las repeticiones, la parte de la estructura, es igual para cada especie. Es decir, lo que nos está diciendo es que de alguna forma el ordenador clónico que somos es exactamente igual para todos nosotros y lo que cambia es básicamente el software que le has cargado al ordenador, pero que el ordenador como tal es el mismo. Y la clave está en darnos cuenta de que el ordenador responde de la misma manera aplicando los mismos cambios para todos los individuos. Es decir, cuando cambia un gen a pelo rubio, todos los individuos se ponen de color rubio, no solamente unos y otros no. Y esta es la parte que va a utilizar Google para explicar en el vídeo. Lo primero que propone Google en el vídeo es intentar ampliar la información de la que dispone de todos nosotros, ¿no? Entonces, toda esa información que es capaz de recopilar sobre la vida de todos nosotros, ¿no? De todos los que posiblemente estéis incluso viendo este vídeo, ¿no? Porque YouTube es parte de Google como tal, ¿no? Echad cuentas, ¿no? Es decir, ¿qué información puede tener Google de nosotros? Pues prácticamente de todo tipo, es decir, si nos metemos en el buscador como tal, Google puede saber desde cuándo nos ponemos malos, a qué estamos buscando, a qué tipo de películas nos gustan. Es decir, porque rápidamente, mirando las búsquedas, eres capaz de entender cuáles son un poco las ideas de una persona, ¿no? Solamente viendo qué es exactamente lo que está buscando. Si nos metemos en Gmail, pues ya sabe con quién nos comunicamos, sabe cómo, cuándo, es decir, con total precisión. Es decir, no necesita manipular mucho para sacar esa información. Si nos metemos en Google Maps, como nos está localizando, sabe exactamente por dónde nos movemos, a qué sitios vamos, cuánto tiempo estamos en cada sitio. Si nos metemos en, en Waze, es capaz de ver cómo conducimos. Es decir, pueden analizar perfectamente si eres un Schumacher de la vida o si conduces como una persona normal. Eso lo pueden saber perfectamente. Es decir, tienen tantos servicios que utilizamos tanto que por mucho que sí, estemos aceptando temas de privacidad, que ellos digan que lo están protegiendo, da igual. En un momento dado, si ellos quisiesen, y posiblemente nosotros lo aceptásemos, que es lo que está pasando de alguna forma, la cantidad de información que tienen de nosotros es brutal. Lo que ellos proponen es coger toda esa información y ordenarla de una forma un poco más sensata de lo que lo tienen hasta ahora mismo. Y eso es lo que ellos llaman el gran libro, de ahí el nombre de Ledger, que es algo así como el gran libro. Yo creo que lo dije en el podcast, porque de esto hablé en el podcast hace unos días, yo creo que la definición aquí en España, para los que seáis un poquito mayores, es algo así como el libro gordo de Petete de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, es de lo que realmente quieren hablar. La cosa es que, claro, si lo pensáis, ahora mismo Google debe tener alrededor de activos y funcionando bien y teniendo mucha información unos 1.000 millones de usuarios. No es un número irrelevante, es decir, 1.000 millones de usuarios es la séptima parte de la población mundial, es muchísimo. Entonces, ellos lo que dicen es, oye, si presionamos, si realmente este es nuestro objetivo, podríamos llegar perfectamente a un 80-85% de la población mundial sin mucho problema. Con lo que ya la información que tendríamos sería algo más que fiable, sería tener prácticamente toda la información del mundo. Y la forma que se propone en el vídeo para conseguir mejorar la información, mejorar la cantidad y calidad, el refinamiento de toda esta información, es el uso de un asistente, que yo creo que es algo que nos suena a todos, sobre todo viendo los eventos recientes, ¿no? Un asistente que sea capaz de facilitarnos la vida, de hacer cosas como hacer llamadas por nosotros, tenernos la información disponible, anticiparse a algunas de nuestras jugadas y demás, ¿no? Dices, bueno, pues esto es exactamente lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta presentación y lo que está haciendo la compañía?
La diferencia está en que a día de hoy lo que se está intentando es hacerlo a un nivel personalizado y lo que propone, digamos, esta presentación es hacerlo a nivel de la humanidad completa. Es decir, si yo tengo información suficiente, voy a ser capaz de hacerlo. ¿Cómo? Aquí viene la clave del vídeo, la parte más importante con mucha diferencia de todo el vídeo. ¿Cómo quiere hacerlo? Pues del mismo modo que nosotros hemos hecho para secuenciar el ADN, buscar esos patrones, esas repeticiones, ver cómo afecta, ver cómo cambian los individuos en función de cómo tocamos ese ADN, pues Google pretende hacer lo mismo, pero con el comportamiento de todos nosotros. Es decir, si lo miras a nivel global, vas a encontrar patrones, vas a encontrar repeticiones que en un principio habías obviado porque te estabas fijando únicamente en los individuos. Y no solo eso, sino que igual que nosotros ya estamos trasteando con todo el tema del CRISPR-Cas9 para modificar el genoma y poder, por ejemplo, curar algunas enfermedades, ellos proponen, sin que el usuario se dé cuenta, modificarle sus hábitos para poder conseguir cambios en la humanidad completa. O sea, esto es bastante serio, ¿no? Suena muy descabellado, pero claro, visto los eventos recientes de lo de Cambridge Analytica y Facebook, ya no suena tan descabellado. Esto es un inciso muy corto. Lo más importante del escándalo este que ha habido con lo de Cambridge Analytica no ha sido el hecho de que se haya violado la privacidad de un montón de gente, que es como nos lo han vendido. Eso está muy bien, eso es horrible y eso hay que castigarlo. Fantástico. El problema es que con ese vídeo que se filtró, con esa información que se ha filtrado, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha afirmado es que funciona perfectamente el sistema de manipulación global para cosas como votaciones y cosas por el estilo. Es decir, simplemente Facebook, cambiando el orden de ciertas cosas, es capaz de que se cambie una votación en un sitio determinado, ¿no? Eso es lo realmente grave y eso es lo realmente inquietante y que hace que este vídeo se haya vuelto pues un poco viral. Por lo tanto, podríamos explicar la finalidad de la idea esta de Google X con esta secuencia de eventos o de conceptos que nos han mostrado en el vídeo. Vamos a aplicarlo a los humanos, ¿no? Que es la parte que le interesa realmente a Google, ¿no? Empezamos con que los humanos tenemos un genoma. Lo siguiente es que aunque no lo sepamos, nosotros vivimos como y para proteger nuestro genoma, que es la parte, digamos, que es un poquito más inquietante. Lo siguiente es que nos dice que ese genoma decide cómo nos comportamos a nivel global. Y lo siguiente que describe la teoría es que ese comportamiento global puede ser alterado. Es decir, del mismo modo que no se puede hacer de forma individual, sí se puede hacer de forma global. Por lo tanto, claro, la propuesta que pone Google, insisto, Google X, mejor dicho, que os lo estoy nombrando continuamente y no es así, Google X es, oye, si yo tengo de alguna forma o puedo llegar a tener el poder de manipular a toda la humanidad, voy a hacer cosas maravillosas. Es decir, enfermedades que yo hasta ahora estaba tratando de forma individual y que no había forma de curar, a lo mejor cuando lo miro de forma global, sí que tiene un sentido. A lo mejor sí que veo cómo ataca esa enfermedad a mi genoma completo, es decir, a todos los individuos del mundo, no solamente unos cuantos, porque siempre hay algunos, por ejemplo, que se salvan, ¿no? Es decir, ellos lo están proponiendo como, oye, podemos hacer un mundo maravilloso, porque, insisto, no son solo cosas a nivel genético, son cosas también a nivel de comportamiento. Es decir, no solo puedo arreglar problemas de enfermedades, puedo arreglar problemas sociales. Puedo hacer que la gente cambie de opinión para que esto sea un mundo más bonito. Sí, está muy bien, pero claro, esto es la teoría, esto es lo que dice en el vídeo de una forma motivadora. Todos sabemos lo que pasaría si una empresa del tamaño de Google o similar tuviese ese poder. Evidentemente lo único que haría es ir a su beneficio. Sí, seguro que nos daría unos cuantos azucarillos, ¿no? Como los caballos, de bueno, te curo un par de enfermedades, mejoro una zona de que hay conflictos y oye, el mundo está mucho mejor que cuando yo lo... Sí, y lo que estás llevando lo que te estás llevando por el camino, eso no se lo cuentas a nadie, o lo que estás consiguiendo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Esa es la parte que ha hecho que este vídeo sea completamente viral, porque claro, cuando lo analizas desde este punto de vista, ahora os daré uno un poco contrario, ¿no? Desde este punto de vista te das cuenta de que lo que están planteando en ese vídeo es muy peligroso. Y es que encima, si tú sigues estas teorías, parece posible, ¿no? Entonces, se ha hecho muy viral, ha aparecido en prácticamente todos los lados y yo creo que si no se ha difundido más es porque el vídeo yo no considero que esté muy bien explicado. Es decir, a mí me ha costado varias veces tener que verlo para poder enterarme bien de qué querían decir exactamente. Como conclusión, me gustaría explicaros qué pienso yo de este vídeo, que seguramente a más de uno le interesará, ¿no? Es decir, por eso me escucháis en los podcasts o seguís el canal como tal, ¿no? ¿Qué pienso yo? Bueno, pues voy a daros la conclusión en base a 3 puntos que yo considero que son importantes, ¿no? Más allá de las ideas que se puedan sacar de lo que es la idea del vídeo como tal, ¿no? Punto número 1. Esto no es más que una idea. Es una presentación de un trabajador de Google que está en una empresa, además, muy innovadora y que, pues seguramente conectando unos cuantos puntos que ha visto a su alrededor, pues, seguramente varias tecnologías que esté viendo en el famoso Google X, más
partes que seguramente a él le interesará del tema de genética y demás, las ha unido y ha creado un concepto que la verdad es que es llamativo. O sea, no se puede llamar de otra forma. Todo el que sepa lo mínimo de cómo trabaja una empresa que sea innovadora, de cómo se crean nuevas ideas, de procesos de creatividad, sabe que lo primero que se hace es un brainstorming o tormenta de ideas o como lo queráis llamar. Cuando tú estás lanzando ideas para ver qué se puede sacar de ahí, no hay ideas buenas e ideas malas. Hay ideas, nada más. Las colocas, las ordenas y luego ya valoras qué vas a hacer con ellas, ¿no? Este vídeo está sacado de esa primera tormenta de ideas, es decir, no hay que llevárselo a un plano de que, mira, este es el planning que va a seguir Google en los próximos años. No. Esto es una simple idea que han tenido y que han explorado la posibilidad. Seguramente la desecharán o no. Yo no lo sé. Pero tampoco inventemos, que es un poco la cosa, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que no deberíamos considerarnos a nosotros mismos tan idiotas, ni tan apartados de la realidad. Es verdad que nos la meten continuamente, es decir, es algo súper habitual que aceptemos servicios y condiciones y demás con tal de conseguir ciertas cosas, ¿no? Es decir, solo tienes que ver lo que hemos aceptado para meternos en Facebook o para utilizar Google Maps o cosas por el estilo, ¿no? Pero también es cierto que a medida que está pasando el tiempo somos más conscientes de ellos. Yo mismo estoy haciendo este vídeo explicándolo, decir, oye, hasta cierto punto, tampoco flipéis, porque va a haber información que no vamos a dar, porque si no, podemos incurrir en este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre creo que va a haber voces críticas que digan, vamos a parar esto, que esto se puede convertir en un problema real, por mucho que haya alguien que crea que puede salvar el mundo, ¿no? Es que esto parece siempre la historia del supervillano, ¿no? Y el último punto, que también es importantísimo y que no debemos olvidar, es que todo esto está basado en teorías que realmente no se sabe si funcionan o no. Que suenan muy bien, suenan estupendamente bien, ¿vale? Pero no nos equivoquemos, es decir, no son teorías, es decir, la de la evolución sí, por Dios, la de la genética también, pero ya cosas como la del gen egoísta y tal, ya están más puestas en dudas y desde luego que se pueda sacar un patrón de comportamientos y tal, esto es un triple. Insisto, que tiene muy buena pinta, claro que tiene muy buena pinta, pero no nos creamos que esto es verdad así de primeras, ¿vale? Es simplemente unas ideas que se han colocado y que, insisto, son muy vistosas, son tan vistosas que estoy haciendo un vídeo sobre ello. Y he hecho anteriormente un podcast hablando del mismo tema. Mira si es vistoso, ¿no? Pero hasta ahí. Y con esto creo que queda bastante bien explicado todo el tema este de Selfish Ledger, ¿no? De qué va exactamente el vídeo que se ha hecho viral en la última semana. En cuanto a las preguntas del vídeo anterior, del tema de ingeniería para no ingenieros, lo vamos a dejar para el vídeo siguiente porque este ya se ha hecho muy largo y no tiene sentido alargarlo porque sí, ¿no? Nada más, es decir, simplemente deciros lo de cada semana. Si queréis contactar conmigo, si queréis hablar de algún tema o proponerme alguna cosa o lo que sea, podéis hacerlo en @OliverNavani, es decir, en Twitter estoy siempre ahí, podéis escribirme, hacer lo que queráis y yo os contestaré en cuanto pueda. Si queréis hacer alguna pregunta sobre este tema en concreto para que lo responda en un vídeo posterior, podéis hacerlo con dos hashtags distintos. Hashtag OliverNavani o hashtag preguntasON, el que más rabia os dé. Los pongo simplemente para que pongáis el que os resulte más fácil, sin más, ¿no? Para intentar ayudaros de alguna manera. Y nada más, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao.